Ahora estamos en la píldora 2 del capítulo 4, que trata de cambios de escala y origen. En este caso tenemos material de apoyo en inglés, porque era el que tenía disponible y no me pareció que fuera necesario traducir todo esto. La idea aquí es que, por el motivo que sea, hay un cambio en las unidades de medida de las variables, de las explicativas y de la dependiente. Entonces, un cambio de las unidades de medida, ¿qué creen ustedes? ¿Que debería ser muy importante y tener efectos muy importantes sobre el modelo? ¿Hacer el modelo completamente diferente? ¿O por el contrario, tener un modelo que va a ser básicamente igual y básicamente los mismos resultados y que no va a plantear ninguna dificultad? Pues obviamente se trata del segundo caso. No hay casi cambios y los cambios que hay son fáciles de interpretar y de adivinar, mientras que los estadísticos, digamos, de calidad del modelo y la interpretación de los parámetros van a ser iguales. Vamos a ver algunos ejemplos de cambios de unidades de medida. Por ejemplo, si tenemos unos tipos de interés que están expresados en forma decimal, tendríamos, por ejemplo, el que hay a la derecha, R mayúscula igual a 0.1, y eso, si se expresase como un porcentaje, sería 0.1 multiplicado por 100, que es un 10%. Ahí está R estrella igual 100 por R igual 10%. Si tenemos otro tipo de variables, por ejemplo, variables nominales, tendríamos que, si tenemos una cantidad que está expresada en millones de euros, como la primera de ahí, si la expresásemos en miles de euros, sería como dividir por 1000. Y entonces tendríamos, el número de unidades serían 1000. Y estrella igual a y partido por 1000, que en este caso vale 1000. Si tratásemos de expresar una cantidad en millones de euros, pues entonces esta misma cantidad de arriba daría lugar a una unidad de millones de euros. Y si en vez de eso lo hiciésemos en pesetas y dijésemos cuántas pesetas tenemos en un euro, pues entonces serían 166.386 pesetas por cada euro. Esto recuerden que es útil cuando uno tiene que tratar con estadísticas anteriores al año 2000. Vamos a ver un poco con más detalle qué significan los cambios de escala y de origen en el caso de un modelo de regresión lineal en el que hay variables explicativas y las variables explicativas las llamamos X. Las variables explicativas se expresan en alguna unidad, la que sea, pero en cualquier caso lo que es importante saber es que la ecuación formula exactamente igual que una ecuación de química o de física. O sea que si nos fijamos en donde pone model 1, la ecuación que hay ahí arriba a la izquierda, lo que es importante tener claro es que eso es una igualdad, y la igualdad implica que son iguales los números y son iguales las unidades. Eh, si la variable y está medida en unas determinadas unidades, entonces beta estimado sub 1 está medida en las mismas unidades, el u estimado sub i está medido en las mismas unidades y el producto beta 2 estimado por x sub i está medido en las mismas unidades también. O sea que para que sumen las tres tienen que ser homogéneas y necesariamente tienen que estar medidas en las mismas unidades. Lo mismo pasa con el modelo 2. Pasa exactamente lo mismo, que tienen que estar en las mismas unidades
las variables que están a la izquierda de la igualdad y los sumandos que están a la derecha de la igualdad. Y eso es así siempre, en todos los casos, en todos los modelos de regresión que ustedes vean y en otro tipo de modelos. O sea que la formulación tiene que ser exacta, como la de química y física, no admite ningún tipo de excepciones. Cada uno de los parámetros tiene además unas dimensiones que necesariamente hacen que el producto sea conformable. O sea que es importante saber que todo tiene su dimensión y que las dimensiones necesariamente tienen que ser congruentes para que podamos sumar o decir que dos cosas son iguales. Eso es lo más importante a la hora de entender los cambios de escala y origen, porque si uno tiene claro que esas igualdades tienen que darse de manera exacta y siempre igual, entonces va a entender bien qué es lo que va a pasar a partir de ahora. Lo que pasa a partir de ahora es que en el caso de que cojamos y cambiemos las unidades de medida de la variable de la variable X en este caso, fíjense que ahí pone, como en el medio de la transparencia, pone I estrella sub I1 igual a I sub 1, debería ser un 1 aquí. Luego X estrella sub 1 debería ser igual a X sub I multiplicado por C. O sea que el cambio que estamos haciendo aquí no afecta a la variable dependiente, pero sí afecta a, en este caso, una sola, pero sin pérdida de generalidad podrían ser más, a la variable X. Y entonces la variable X ha sido multiplicada por C. ¿Qué es lo que ocurre con su coeficiente? Su coeficiente queda dividido por C y mientras que el coeficiente de la constante en este caso sigue siendo igual. O sea, esto es lo que importa aquí, lo que ha cambiado. Y ha cambiado de forma que cuando multiplicamos los números de una variable, en este caso x sub 1, entonces su coeficiente queda dividido por la misma cantidad c. Y eso es necesario, si ustedes lo piensan de una forma lógica y simple, es necesario porque si queremos que se mantengan estas igualdades de aquí, si multiplicamos x por c, se tiene que dividir el beta 2 estimado por c para que el producto se mantenga. Y en general, esto es lo realmente importante aquí, que ustedes sepan que realmente si uno cambia las unidades de medida de una variable independiente, pues su coeficiente cambia en sentido inverso. Y nada más, no hay más. Naturalmente, la primera vez que uno hace esto, en la práctica, pues se equivoca, porque lo hace justo al revés, pero a la segunda vez ya no se equivoca y puede hacerlo bien sin problema. Quiero recordarles que tenemos un libro electrónico que está en mi página, que se llama Keti, que tiene muchísimos ejercicios y problemas resueltos en los que hay ejercicios de este tipo simples y que les pueden ayudar tanto para este tema como para todos los temas del temario de este curso. Aquí lo que tienen es un ejemplo de relaciones entre rendimientos del IBEX de Madrid y el Dow Jones de Nueva York. Entonces,
el rendimiento se calcula, como dice ahí, es el índice en T menos índice en T-1 sobre el índice en T-1, y lo que vamos a hacer es lo que está marcado hacia la derecha, que es R mayúscula sub T es igual a 100 por R minúscula sub T. O sea que lo que estamos haciendo es expresar los rendimientos que estaban en tanto por 1 en R minúscula, los vamos a expresar como en tanto por ciento en R mayúscula. Entonces lo que hacemos es dos regresiones que son básicamente la misma, pero en el que hemos cambiado nada más una cosa, y es en este caso la variable dependiente la hemos cambiado de unidad de medida. O sea que este es un ejemplo del cambio en unidad de medida de la variable dependiente, que igual que antes afecta de manera directa a los coeficientes y en particular afecta a la constante, pero y también al coeficiente de la pendiente, pero los afecta de una forma predecible y no afecta para nada a los estadísticos ni a la interpretación del modelo. Si ustedes se fijan, los estadísticos a T son iguales en los dos casos. Los coeficientes han cambiado un poco porque han sido multiplicados por 100 en el caso de la izquierda con respecto al caso de la derecha. Y por lo demás, pues el R cuadrado es el mismo, el R cuadrado ajustado es el mismo, y todos los demás estadísticos que ustedes conocen pues han cambiado de una forma predecible o no han cambiado nada. En cualquier caso, el modelo es el mismo, tiene la misma interpretación y no admite ningún tipo de dudas el utilizar una manera de medir una variable o utilizar otra que están ligadas por ese cambio, esa transformación lineal que no tiene mayor importancia. Si se fijan, lo que han cambiado son los coeficientes estimados, que han sido multiplicados por 100 en la parte de la izquierda, y me refiero al de la constante. El de la pendiente es igual porque no ha cambiado los valores de x, y luego tienen que el estadístico t es exactamente el mismo para los dos casos. No hay ningún problema a la hora de interpretar este modelo, y lo único que hay que hacer es pues mirarlo con cuidado y darse cuenta de que básicamente da lo mismo. Esto es algo que no se hace mucho en la práctica, porque en la práctica, como sabes que da igual, pues te centras en un solo modelo y no hace falta discutir la relación que hay con otro modelo que es básicamente idéntico. Aquí tienen las conclusiones de este parte de la transparencia, que dice que cambiar las unidades de medida no cambia el R cuadrado, cambiar las unidades de medida de la variable endógena afecta a la constante y a las pendientes, y cambiar las unidades de medida de las variables explicativas no afecta a la constante. Pero ya digo que esto no se hace en la práctica, porque en la práctica, como se sabe perfectamente todas estas pequeñas relaciones, no hace falta ni siquiera entrar a discutirlas. Por último, el cambio de escala y origen. Aquí tenemos dentro del cambio de escala y origen el caso concreto del cambio de origen. El cambio de origen simplemente lo que hacemos es medir una variable, en vez de con respecto al 0, pongamos por caso, pues con respecto a otro punto, otra referencia, que puede ser la media de esa variable, o puede ser
el menos 1000 o cualquier otra referencia. Entonces, si cambiamos el origen de medida de las X, entonces va a cambiar la constante, pero no va a cambiar las pendientes. Las pendientes son iguales. Y si cambiamos el origen de medida de la Y, de la variable dependiente, entonces la constante va a cambiar y las pendientes siguen iguales. En caso de que en la parte de abajo del todo cambiemos tanto el origen como de las X como el origen de las Y, o sea, los dos cambios de origen al mismo tiempo, entonces estaríamos en un caso en el que cambiarían básicamente las constantes. La constante, en este caso, que solo hay una. Fíjense que un ejemplo concreto de ese cambio de origen de las X y de las Y sería el ejemplo de desviaciones con respecto a las medias. Estas desviaciones con respecto a las medias ustedes ya las estudiaron en su momento en el capítulo 2 y por tanto no vamos a insistir aquí más que son un caso particular de un cambio de origen en las X y en las Y. Insisto que esto es útil, el cambio de origen en las X y en las Y, porque te ayuda y se usa datos de panel para hacer transformaciones, pero en este curso pues simplemente decir que es útil para los cambios en desviaciones con respecto a las medias de la variable dependiente y de las variables explicativas. Básicamente lo que vamos a tener en el caso de desviaciones con respecto a las medias es que la constante va a ser 0 y las pendientes no cambian.